Buenas noches, Dios les bendiga. Esto es Renacer y el día de hoy me gustaría empezar nuestra nueva sección de testimonios con parte de mi testimonio. Pero antes de comenzar a platicarles brevemente lo que ha pasado en mi vida o lo que ha sucedido, me gustaría empezar este video con la lectura de la palabra. Nos vamos a ir a Marcos 5. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta palabra me lleva a reflexionar en lo que algún día viví. Muchas personas, al igual que yo, o sea, que han pasado por lo que vienen siendo los ataques de pánico, ¿no? Dentro de una ansiedad y de una depresión, pues yo empecé a vivir ataques de pánico, ¿verdad? Y yo reflexionaba en mi vida y en lo que yo sentía en esos días, ¿no? Cuando yo estaba alejada de Dios y yo no sabía qué hacer. Yo acudía a psicólogos, a psiquiatras, a doctores, me la mantenía en los hospitales, ¿verdad? Muchas de las veces llegué a ir al hospital creyendo que me iba a morir, cuando en realidad pues era un ataque de pánico lo que estaba sintiendo, ¿verdad? Y yo reflexionaba en estos pasajes, ¿verdad? Cómo el hombre gadareno estaba atormentado por demonios, estaba consumiendo su vida, ¿verdad? Dice ahí que lo ataban a grilletes y él despedazaba los grilletes. Yo siento que era su desesperación de salir de ese tormento, ¿verdad? En medio de la situación en la que él estaba. Y yo me identifico con él en esta área de mi vida porque así estaba yo. Los ataques de pánico te nublan la mente, no te dejan pensar, no te dejan saber quién realmente eres tú, hacen que pierdas tu identidad. A mí en alguna ocasión recuerdo que yo, dentro de un ataque de pánico, yo salía de mi casa de medianoche y me iba en mi carro manejando sin rumbo y no sabía dónde ir. O sea, literalmente yo perdía la noción del tiempo, de quién era yo, de qué era lo que estaba haciendo. Y esas consecuencias de todos esos ataques de pánico, pues traían ahora sí que tristeza a mi familia, a mis hijos, ¿verdad? Porque yo estaba en depresión, yo no encontraba la salida. Pero yo un día, de no saber qué hacer, de ver
ni medicamentos, ni especialistas, y no menosprecio a los especialistas o a los médicos. Sé que Dios tiene un propósito con cada uno de ellos, pero en mi caso ya era una necesidad espiritual, ya era un anhelo por buscar más allá de las respuestas que me habían dado. Y recuerdo que un día simplemente reconocí que necesitaba de Dios, reconocí que mi vida estaba hecha a pedazos, reconocí que lo había hecho a un lado y clamé. Un día tirada en la sala de mi casa empecé a llorar, empecé a clamarle a Dios que quitara ese sufrimiento de mí, que me ayudara por favor, que tuviera misericordia de mí, que perdonara mis pecados, y busqué la manera de reconciliarme con Él, clamando en oración, llorando, sintiendo que no había ninguna escapatoria más que Él. Cuando yo empecé a clamar, empezó a venir la paz a mi vida. Después de eso, yo volví a la iglesia donde alguna vez me congregué hace algunos años y empecé la búsqueda de Dios. Dios y su Espíritu Santo poco a poco fueron sanando mi alma, fueron quitando esos ataques de pánico, fueron callando las voces que había en mi interior, que nadie más podía comprender más que yo que las vivía. Esas voces fueron calladas por su Espíritu Santo. Dejé de sentir ese miedo, dejé de sentir ese temor, dejé de sentir esa necesidad de salir corriendo. Ya no tenía que salir corriendo a la calle, ya podía yo ir al rincón de mi sala, doblar mis rodillas y buscarlo a Él, porque Él estaba ahí para mí. Él podía calmar las tormentas que los doctores no pudieron hacer. Él podía darme el refugio que ninguna otra casa pudo darme. Él podía guiarme en sus caminos cada día para yo encontrarme con Él nuevamente y poder apacentar eso que estaba dentro de mí, hasta que las voces que yo no podía controlar fueron menguando y salieron de mí, salieron completamente de mí, y al día de hoy yo les comparto que mi vida es diferente. No tengo una vida perfecta, porque pues nadie tenemos una vida perfecta, pero sí tengo un refugio seguro, un refugio que sé que nunca se va a acabar. Tengo un hombre que está ahí para mí, que es Cristo Jesús, que Él nunca me va a fallar, Él nunca se va a enojar, Él nunca se va a ir ni me va a abandonar. Donde quiera que yo lo busque, Él va a estar ahí porque Él lo ha prometido. Y yo te invito en esta tarde que si tú estás pasando por cosas similares a las que yo te estoy platicando, busques a Dios. Si no sabes cómo hacerlo, Renacer es una página que te puede ofrecer ese espacio para orar por ti, para darte un consejo, para brindarte algún versículo que tal vez el Señor te va a hablar por medio de ese versículo, tal vez te va a hablar por medio de alguna palabra que nos dé, tal vez te va a hablar por medio de la oración que hagamos por ti. Renacer es un espacio que quiere que tú conozcas esa parte de Dios, no el juicio de Dios únicamente como últimamente se predica, perdón. Es importante conocer primeramente el amor de Dios, conocer a ese hombre que vino y dio su vida por ti y por mí, conocer a ese hombre que se llama Jesucristo y que va a estar ahí para cuando tú lo necesites, que solamente Él va a callar las voces que el enemigo trae a tus oídos, va a callar esos vacíos que están ahí gritando por soledad, gritando por tristeza, gritando por amargura, gritando por desesperación. Él va a callar esas voces que nadie más puede callar. Él te va a dar ese aliento de vida que necesitas. Y yo comparto contigo el día de hoy esta experiencia, este testimonio que trajo a mi vida la calma. No trajo la perfección, pero trajo la calma, porque Él es el que calma las tormentas. Él es el agua de vida. Él es el pan que necesitamos todos los días para salir adelante, para poder caminar en esta vida que es tan difícil. Solamente con Él puedes lograr salir de la situación en la que estás. Y en este día, si tú estás pasando por una situación así, nos gustaría lo compartieras y poder hacer una oración por ti, poder mandarte un mensaje, poder estar ahí para ti, para poderte guiar a Él, porque Él es el que lo va a hacer. Renacer no lo va a hacer ni yo, ni ninguno de los que salgamos en estos videos. Él es Jesucristo el que lo va a hacer, pero nosotros queremos que tú conozcas a ese Jesucristo que nosotros conocimos. Dios te bendiga en esta tarde
Y si tú necesitas oración por cualquiera que sea la situación que estés pasando, ya sea por alguna de las circunstancias similar a la mía o cualquier otra que estés viviendo, no dudes en mandarnos un mensaje, porque renacer es ese espacio que tú necesitas para ser guiado, para ser encaminado a buscar a ese hombre que trae libertad. El hombre que Dios envió en forma de humano, siendo su hijo, vino a traernos la libertad que anhelamos. Él es la libertad. Dios te bendiga en esta tarde y esto es Renacer.